Pues una buena noche, esperando que se encuentren muy bien. Ya cuarta tutoría, esperando que cada uno de los aprendizajes que hayamos tenido durante las anteriores tutorías, pues sea muy significativo para cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema muy particular que quizás para algunas situaciones es polémico, desde otros puntos de vista vamos a darle diferentes ópticas para reflexionar. Justamente la clase de hoy buscamos que sea algo reflexiva, comprender que veníamos de entender unos temas normativos que por ley, si bien son como unos principios que uno dice que dan cumplimiento, son el deber ser, pero que nuestra realidad no viene siendo lo mismo que profesan en esos papeles, ¿cierto? Y que pese a eso se siguen realizando labores al respecto, y más cuando de la preservación de los recursos, el uso eficiente, el aprovechamiento, el control y la vigilancia de los recursos naturales está por medio. Muchachos, por medio de esta introducción los invito a que hagamos la retroalimentación que siempre hacemos de la clase anterior para sumergirnos en el tema que nos invita a esta tutoría. Así que quisiera, por favor, que levantaran la mano de forma voluntaria quien quiere dar un aporte, una reflexión, una opinión, una crítica. Todo aquí es bienvenido porque la idea es que construyamos horizontalmente por medio de este entorno de aprendizaje. Así que los escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, Luz Elena, muchas gracias. No, qué pena. Habla con Lina María Casilimas. Ah, sí. Sí, señor, es que me vine para la casa de mi amiguita. Súper, no, pero eso está muy bien. Me hicieron una broma ahí y me la sincerita. Sí, profe, pues yo me acuerdo de la clase pasada, vimos como los entes reguladores del medio ambiente, la ley, que también existen leyes que protegen toda la zona, todas las reservas naturales, todos los animalitos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién quiere complementar a la reflexión que nos da la compañera? A ver, Sebastián, cuéntenos, que no es muy difícil. El tema de la clase anterior fue muy impactante para todos, fue muy participativo. Sí, señor. Sí, quería decir que sí, es que uno, de verdad, uno no sabe muy bien sobre el medio ambiente. Vean lo que nos contó ustedes sobre qué talar árboles. Yo no sabía, no sabía bien sobre el tema, que nos explicó muy bien. Sí, Sebastián. Bueno, le comprendí algo relacionado con la tala de árboles y con todo lo que tiene que ver con los trámites ambientales que se deben llevar a cabo. Sí, debemos ser muy conscientes que, pues, si bien los recursos naturales deben ser controlados, pues hay unos mecanismos de participación en los que hay dos partes que influyen en los procesos, quienes controlan y quienes necesitan, pues, realizar el trámite. Recuerden que también vimos trámites ambientales y que asociado a eso, pues, la tala, cuando hablamos de tala de árboles, pues, hay unas que son controladas y pueden ser aprobadas bajo un acto administrativo, pero otras que se vuelven un ilícito en el entendido que no tienen el permiso otorgado por la autoridad ambiental. Entonces allí es donde se encuentran las dificultades.
Y asimismo debemos pensar que cada momento en el que nosotros querramos como intervenir aspectos dentro de temas ambientales, debemos ser muy conscientes y acogernos al componente normativo y a toda la parte institucional. Y como lo decía yo ese día, por más experto que uno sea en temas ambientales, no es tan fácil uno determinar o categorizar un caso. Cada día que trabajamos los asuntos ambientales en diferentes organizaciones, en diferentes lugares, comprendiendo las dinámicas del territorio, se hace más complejo y se da cuenta que por más dimensionamiento técnico que uno tenga, no es tan fácil llevar a cabo un proceso ambiental y por eso se debe ser muy riguroso y tener debido cuidado profesional. Karen, reflexión de la clase anterior. Buenas noches. Bueno, Pienso que pues me dejó muchas cosas para aprender. Usted habló de una ley que había, que no la conocía, que era la ley 30 de 1990, algo así, la capa de ozono. Esa fue la que cogí ajá, mal. Y es muy importante el cuidado de los animales. Hay mucha gente que los tiene en casas, pero no les saben dar un cuidado bien, o piensan que le dan buen cuidado y mentiras que no es así. Y ya es muy importante saber todas esas cosas. No sabía que no se podía talar árboles, que tenía que tener un permiso. Entonces, no, uno va aprendiendo cosas nuevas. Muchas gracias. qué bueno, con gusto, Karen, con mucho gusto. Bueno, a ver, ¿quién más? Juliet Hernández, cuéntanos algo Bueno, diferente a lo que nos hayan dicho los compañeros. Mauricio, buenas noches. no, Pues, pues profe, para yo hacer lo el mencioné en comentario la clase pasada. Ay, Ah, bueno, ok. Entonces vamos con Mauricio. no, pues, lo del tema de que las corporaciones, la labor que hacen en cada departamento, en tema de salvaguardar lo del tema del medio ambiente, hacer lo de la flora, lo de la fauna, el tema de la tala de árboles, lo de la comercialización de especies nativas que pues tienen delitos y que pues que tienen castigo, que pues que usted decía que el tema de que a veces era un tema de conciencia por parte de lo de la tala de árboles y pues ya cuando era por el tema de la fauna sí era como más estricto en ese sentido, pues es un tema muy delicado. ¿Ya? Sí. Ah, bueno, Mauricio, mil gracias. ¿Alguien más quiere dar un aporte relacionado con el tema, muchachos? Profe, pues yo Aceptaron. en general con la clase Ahora sí, pasada. Luz Elena. Sí, soy yo, Luz Elena, que pena la vamos a volver loco. Está bien. Profe, pues quiero hacer un aporte de la clase pasada, me gustó mucho, nos dio leyes, ya formas, nos dijo pues algo de la Carder, que yo pensé que era solamente como gente del entorno, gente privada que podía hacer, no sabíamos que nosotros como personas podíamos hacer a las 24 peticiones pues que tiene la Carder como tal. Me gustó mucho lo de los pozos sépticos, las descripciones en lo de las fincas, y lo que usted nos aclara es de mucha importancia, es verdad, ahora años la gente hacía un pozo séptico o como por ahí un hueco grande en la tierra y que ahí hubieran todos los desechos, ahora ya no, y ya veo que ahora los dueños de las fincas ya lo hacen no como tanto por sentido de pertenencia, sino como que la Carder va a venir y nos va a cobrar una multa, pero igual sea como sea, cuando les meten la manita en el bolsillo les duele, entonces ya van haciendo como ese consentimiento, tenemos que hacer un pozo y como por el bien de todos, profe. Sí, señor. Claro que sí. Y mira, Luz Elena, hay un caso particular que menciona y es que independientemente de esos 24 tipos de trámites ambientales que en cualquier momento pueden ser sujetos a reforma según lo que diga el SINA y el Ministerio de Ambiente, sí, pues todas las entidades que regulan el tema territorial y ambiental se pueden volver 30, 40 o 50, o sea, eso es flexible en el entendido que es del cumplimiento de la norma. Y digamos que ellos con esos 24 trámites están buscando que haya un debido proceso y cumplimiento de los componentes normativos de los determinantes ambientales que hay. Ahora,
aparte de esos componentes de trámite, es muy importante comprender que hay peticiones, quejas, recursos, ¿sí? Que un ciudadano cualquiera puede ingresar a la página de la cárcel, en el caso de Risaralda o de la corporación autónoma en la que se encuentre viviendo, e instaurar cualquier tipo de petición o denuncia, ¿sí? También está el caso de denuncias, que es muy diferente a las peticiones, a las quejas y a los reclamos. Muchas veces las peticiones o solicitudes son para que hagan verificaciones en algunos lugares, de casos particulares, por ejemplo, una finca que no tiene el pozo séptico y me está afectando a mí y está cayendo el agua residual a mi predio y es el vecino, ¿cierto? Pero cuando ya es algo más delictivo, hay maneras de poner denuncias y esas denuncias hasta son con evidencia y hay formas de ponerlas anónimas o también de ponerlas a nombre propio. Y casos como, mira, es que en tal cerro, en tal parte, están deforestando y son especies de yarumo blanco, son especies de niguito, son especies nativas totalmente y están acabando con tantos metros de bosque de protección. Y eso ya se vuelve algo delictivo y se asume como una denuncia ambiental de carácter punible, como lo explicábamos en la clase anterior, y tiene un tratamiento especial porque ya el funcionario de cárcel va acompañado de policía. Policía obviamente capacitada en el tema ambiental, policías ambientales, que también, pues, si bien todo policía obviamente puede implementar su código, que lo enviste como institución, pero en temas ambientales hay una rama especializada dentro de la policía que son quienes pueden realizar los procedimientos dentro de la talla ambiental. Para que tengamos eso claro también, muchachos, que de pronto sentí que no lo aclaramos esa parte de PQRs y que a razón de lo que Luz Helena me dijo, me vino a la mente que se los debía comentar. ¿Alguien más quiere dar un aporte, muchachos? A ver, miremos quién más está por acá, que no haya hablado la clase anterior. Carlos Ariza. Bueno, Carlos Ariza se conectó, pero no sé si tiene problemas con el audio. Si algo me contesta por chat, como lo han hecho los demás compañeros. Claudia Úsuga, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy buenas Bien, noches. gracias. Bien, gracias. Cuéntenos a ver de todo lo que hemos hablado, qué otra cosa podemos resaltar de la tutoría anterior. Pues, profe, yo la tutoría anterior me conecté cuando ya iban muy adelante. Me pude conectar, entonces... Y no es la grabación, aprovechando que estamos bajo modalidad de TICS. Pero yo no la vi ahí. Claro. No. Sí, claro. Ve, aquí estoy justamente yo cada que voy a dictar una clase, abro el Moodle del curso, por si cualquier duda, inquietud, vea, está el texto, es más, voy a compartir por acá. ¿Por dónde? Voy a compartir por acá, para que vean que no es mentiras. Miren, semana 3. Marco normativo, ¿sí? ¿Sí ven? Marco normativo legal aplicable. Ese fue el tema que vimos. Aquí les doy una introducción y un llamado a la acción motivacional. La lectura de soporte que responde al aprendizaje autónomo e independiente que ustedes deben tener en su hogar para la sumatoria del total de clases que debe tener el curso. Recuerden que las tutorías simplemente son un apoyo a todos esos componentes y elementos de textos que ustedes deben desarrollar en su casa. Está el parcial, el espacio donde debían alojar el parcial acorde a la semana 3, tutoría 3, y finalmente el video de la clase magistral. Yo vi lo demás, pero no, no vi el video. Aquí está el video de la clase magistral, ¿sí? O sea, el video. Estaba convencida de que no había video. Yo vi todo lo demás, pero no.
Y es más, aquí revisando, sí tengo un pequeño pecado, pero que no exime el caso, y es poner que yo siempre dejo este material de apoyo. Siempre, siempre de mis clases. Y por ejemplo, así sea presencial, yo siempre dejo un material de clase pensando en los estudiantes que no pueden asistir y no van a tener este video, que al menos tengan este soporte que ya está subiendo acá. Entonces, como pudieron ver, en el curso siempre van a encontrar parte por parte los acápites que corresponden y que hemos trabajado cada semana, ¿sí? Porque pues de alguna manera u otra, el Moodle responde a un estado real del curso en general con respecto a el aprendizaje que ustedes deben realizar en sus casas con respecto pues a las actividades que desarrollemos nosotros, ¿vale? Listo, profe. Bueno. Entonces, yo creo que ya entrando en materia, creo que estamos gran mayoría de los estudiantes. Voy a iniciar el llamado a lista, muchachos. Me ayudan con un presente. Quienes tengan dificultad con el chat, pues me escriben, por favor, que también lo estaré verificando. Y les agradezco mucho por su participación. Agudelo Cortés Karen. Presente. Arias Muñoz Diana Alexandra. Profe, muy buena noche, presente. Buenas noches. Arisa González Carlos Andrés. Presente, claro que sí. Bedoya Arias Mariluz. Buenas noches, presente. Perfecto. Carlos, voy a estar muy pendiente del chat, de las participaciones que usted realice, ya que tiene mucha dificultad con el audio, nos puede escribir y los compañeros también me van a ayudar a que sus opiniones no pasen por alto, sino que estemos ahí pendientes también del chat. Bedoya Franco Lauri Camila. Presente, profe. Bedoya Martínez Carolina. Presente, profe. Bernal Muñoz Natalia. Profe, ya me acabo de escribir que está aprendiendo el computador, es que acabo de llegar a la casa. Perfecto, entonces que por favor me reporte, así sea por chat, o me haga la bollita, me interrumpa cuando ingrese al entorno de aprendizaje para verificar su asistencia. Casilimas Canastero Lina María. Presente. Ya no voy a caer en la broma. Hernández Tapasco Juliet. Sí, señor. Ok. Marín Cardona María Elena. Hola, profe, presente. Buenas noches, María Elena. Martínez Ramírez Diana Constanza. Buenas noches, presente, profe. Ok, muy buenas noches. Ruiz Correa Luz Elena. Presente, profe. Ahí me voy aprendiendo el tono de voz. Usuga Monsalve Claudia. Presente, profe. Zuluaga Zapata María Cristina. Zuluaga Zapata María Cristina. Zuluaga Zapata María Cristina se encuentra con nosotros. Ok, acabo de verificar ingreso de Natalia Muñoz. También estamos casi que completos. Mauricio Bocanegra. Presente, profe. Muy buenas noches, bienvenido. Mayra Alejandra Lenis Villarreal. Joan Sebastián Vargas Caro. Presente, profe. Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Natalia, bienvenida. Acabo de verificar su asistencia. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ay, perdona la hora, pero un trancón. Perfecto, mis estimados. Entonces, de acuerdo con ese orden de ideas y verificando la asistencia en la que estamos más del 80% de los estudiantes, que para mí es muy placentero saber que tenemos este encuentro y es muy grato que ustedes respondan al llamado. Voy a iniciar el proceso de presentación de diapositiva de las actividades
que vamos a tener el día de hoy en cuanto a la clase magistral o tutoría. Entonces, por favor, les solicito que me digan cuando estén viendo mi segunda pantalla, que en este momento ya le di la opción de compartir, ¿sí? Ahora estamos viendo mi segunda pantalla, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a revisar este tema, que está relacionado con todo lo que tiene que ver con la educación ambiental en términos institucionales, ¿sí? Y es muy importante que pensemos esto porque, como hemos hablado en las clases anteriores, las organizaciones deben tener visión sistémica. Y el hecho de tener visión sistémica implica que nosotros no nos entendamos aislados de lo que sucede en nuestro entorno. Y más cuando hablamos de temas ambientales, recordemos que hay unos componentes fundamentales que los hemos visto, que están interrelacionados entre sí para hablar de la sostenibilidad. A ver, ¿quién me recuerda esos componentes que se mantienen unidos e interrelacionados para hablar de desarrollo sostenible? Luz Helena, cuénteme a mí. Recuerda que, profe, le escuché entrecortado, qué pena. Las esferas que mantienen interrelacionadas para hablar de sostenibilidad. Un momentito. Es ahorro, ¿no? No. Después busco la otra esfera. Economía. Exactamente. Recuerden que es una Economía, economía, desarrollo ecológico, development ecologic, sí. economía y social Ajá. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ecológico, ¿sí? Y todo esto es un cúmulo de elementos que mantienen interrelacionados entre sí. Nosotros no podemos pensar, ay, sí, ecología, economía y sociedad. ¿Pero qué es eso? O sea, si nosotros cada cosa nos ponemos a hablar de sociedad, casi que nos vamos un día entero más hablando de sociedad. Pero sí debemos entender esos tres elementos como ejes articulantes para comprender la sostenibilidad. Y es muy importante. Y por ende, debemos comprender que si queremos hablar de sostenibilidad y queremos imprimir la dimensión ambiental en las personas, pues hay que hablar de educación, ¿cierto? ¿Educación dónde? Pues desde las escuelas, desde los espacios en los que se educa, en todas sus esferas, y también en las otras instituciones, otras organizaciones, porque así como hay empresas que se dedican a producir y que X servicio o X producto, habrán organizaciones que simplemente tienen en su objeto social trabajar por el medio ambiente. ¿Y qué es eso de trabajar por el medio ambiente, por ejemplo, muchachos? Entonces, esa duda quiero que hoy la aclaremos y comprendamos qué es la educación ambiental. Hay que entender que la educación ambiental se debe entender como un proceso dinámico, y dinámico porque participan diferentes sectores sociales, actores sociales, dinámico porque responde a la naturaleza de un territorio, dinámico porque hablar de educación ambiental no es lo mismo de ejecutar procesos en Pereira o en una comunidad rural, y lo hemos hablado muchas veces, que a veces entender lo urbano es complejo cuando yo vengo de la ruralidad o viceversa. Entonces, hablar de educación ambiental me lleva a que primero, cuando yo quiero ser educador ambiental, debo comprender que el territorio es dinámico y que es participativo, reconociendo que hay comunidades que buscan que sean orientadas y que podamos a través de esa orientación formar componentes críticos, generar procesos de reflexión, ayudarles a entender sus problemáticas y que ellos se apropien de ello y que no necesiten liderazgos externos para luchar por sus derechos y debatir asuntos que quizás se pueden volver bandera de liderazgos ajenos a su comunidad
y que quizás eso se vuelve una prebenda simplemente en épocas en las que los necesitan, sea electoral, sea para cualquier fin. Entonces es muy importante la educación ambiental en ese sentido, para comprender el contexto, para generar un ambiente participativo y bajar la hostilidad, muchachos. Recuerden que nosotros no podemos ser ajenos a que Colombia como país y Latinoamérica, el contexto histórico ha sido basado de la violencia. Y eso hace que las dificultades en cuanto a que las comunidades quieran apropiarse de lo que un educador lleva a su comunidad es difícil. Y hay que comprender esa situación. ¿Por qué? O sea, nosotros no podemos decir, uy, esta gente tan maluca, porque no me está recibiendo ni capacitación. Tenemos que entender, muchachos, a qué se han tenido que enfrentar ellos. Lo veíamos en la clase anterior hasta con un ejemplo. ¿Hasta qué punto lo que yo pienso es la solución? ¿Hasta qué punto ir a una comunidad indígena a entregarles mi visión es lo que ellos quieren? Ahora, muchachos, lo llevo muy lejos. Quiero preguntarle a cada uno de ustedes. ¿Ustedes han recibido procesos de educación ambiental en los que les haya ayudado a tener una óptica diferente de lo que son las instituciones y lo que es su territorio? Ahora, hablemos un mes atrás, no me conocían, sino antes. Quiero escucharlos, muchachos. Personalmente no. No. No, Ok. pues así tan profundo no. Cuando yo estaba en el colegio me enseñaron lo de las 5 S o 5 Rs, las Rs, que reciclar, y pues ahí fue. Pero del colegio acá, en ese lazo de tiempo, nada que ver, profe. Ok. Perfecto. No, ¿Alguien me nada. levanta? Yo la verdad no sabía ni de qué se trataba la clase. Yo fui una de las que en el test de diagnóstico no, más perdida. Ay, hombre. No, pero no importa. Justamente esa pregunta yo la hago para dimensionar que es complejo. O sea, es complejo entender que queremos salvar el ambiente, que queremos un territorio diferente, que vemos como nuestros líderes nos venden prebendas alrededor de la educación ambiental como pilar fundamental del desarrollo, y así manejan su línea discursiva, que es un estilo hasta muy puntual, pero que realmente no, muchachos, mire. Y si yo esta pregunta la expando, sé que mucha gente me va a decir, venga, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Educación ambiental, es los mamertos, los que van y abrazan los árboles. Y no, resulta que la educación ambiental trasciende algo más allá que eso. Solo pensemos algo, muchachos, ¿qué es entender mi territorio? Elena, ¿qué es entender mi territorio? Profe, perdón, no la escuché. ¿Qué me preguntó? Preguntaba Elena que, por ejemplo, que nosotros hemos escuchado mucho que la educación ambiental es como romantizar el entorno, hablar de los árboles, abrazar los árboles, hacer una pancarta. Sí, eso es una parte, eso es parte del populismo, de una corriente ideológica. Pero realmente cuando hablamos que la educación ambiental a mí me permite comprender mi territorio y yo cómo estoy relacionado con él, ¿para usted qué es eso, Elena? Y es más, si alguien quiere pegarse a responder la pregunta, me gustaría, recuerden que este espacio académico es de todos, no solo es del educador, y a mí me gustaría siempre no ser el segundo plano, sino el quinto plano. O sea, que ustedes sean quienes construyan en este espacio de aprendizaje. Así que después de Elena, me gustaría pues que otros participaran. Profe, pues ya no pasa a ser como tan bonito, sino como más educativo,
que no solo digamos, ay, sí, es que hay que cuidar la naturaleza y que no sé, sino como poner en práctica lo de verdad de reciclar, de no tratar pues como de contaminar, que si vamos de pronto a un paseo no dejemos basura en los ríos o no tiremos basuras, que las empresas, digamos nosotros en el área profesional, si podemos contribuir a que las empresas puedan tener un mejor uso de los recursos, también cómo hacerlo, o sea, como que si cada uno de verdad nos colocáramos como en la tarea, yo creo que el mundo sería diferente, pero es que hay gente que es muy inconsciente, o sea, hoy en día, a pesar de que se habla tanto y de eso, hoy en día se ve gente que tira la basurita a la calle, se ve gente que van a los ríos y dejan todo horrible, o sea, y me parece que estamos en un siglo que no debería verse eso, no debería de verse y se ve, o sea, da pesar, y eso, pues eso es lo que he entendido que es la educación ambiental hasta hoy. Ok, ok. Muchas gracias por el aporte, Elena. ¿Alguien más, muchachos? Profe, yo. Maribel. Profe, aplicando la clase de hace 8 días, creo que para cuidar nuestro territorio y verlo desde el punto de vista de hoy, pues de acuerdo a las leyes, a las normas, porque la verdad es lo que usted decía, ¿qué hacemos sin leyes? La norma se vuelve todo un caos. Entonces, sí mismo es, mira, está la ley para llevar la mascotica, que recoja lo del perrito en la calle, bueno, muchas cosas. Si todos aplicamos esas leyes, seguro que nuestro territorio, desde otro punto de vista, el entorno sería diferente. Ok, ok. Muy bien, Maribel. Muchas gracias. Claro. Profe, Sí. pues Bueno, yo qué opino Natalia. sobre la conciencia pues que uno debe de tener en el territorio. Es verdad, todo va basado hacia la educación. Si no tenemos educación ambiental, no vamos a enfocarnos en que debemos de cuidar pues el entorno, inclusive desde las casas. Si uno empieza a tener más conciencia, usted empieza a decir, bueno, yo puedo hacer algo. O desde mi casa, desde cómo utilizo el plástico, de cómo puedo reciclar. Entonces uno desde la casa sí puede empezar una conciencia diferente. Entonces pues yo tengo gratamente pues como un tío que es ambientalista, él la verdad nos ha aportado mucho conocimiento y es un trabajo muy duro porque casi no lo apoyan, y él tiene una fundación muy linda que se llama Amigos de la Tierra, y él tiene un proyecto muy lindo que se llama la alcancía de la vida, y es algo que me gustaría compartirles porque es algo muy lindo y es algo de lo que uno puede empezar desde la casa. Usted coge una botella plástica, ¿cierto? De esas 2 litros, y usted en la cocina, las que cocinamos, que aquí vemos muchas mujeres y sé que muchos de los chicos también cocinan, uno en la cocina, de verdad que uno empieza a concientizarse de toda la basura que uno desecha, y es demasiada. Entonces, que el plastiquito del Maggi, empezando por ahí, que el plástico, que la bolsita de la leche, de la crema de leche, que la tapita de esto, o sea, un poco de elementos plásticos. Entonces, la alcancía de la vida es ir echando todo eso a una botella seco, o sea, todo, y cabe demasiado. Imagínense que caben hasta 3 kilos de plástico en una sola botella. Entonces, uno empezando desde esa conciencia, desde la casa, uno sí puede empezar a hacer ese tipo de actividades conscientes de que uno sí utiliza demasiadas bolsas, demasiadas botellas, que uno puede reemvasar, que uno puede comprar detergentes para reemvasar, que todas las botellas, y uno sí puede hacer un reciclaje, y que las personitas que reciclan, usted les tenga una basura ya más ordenada, que esté seco el plástico, que todo lo que es desecho orgánico echarle otra bolsita. Uno sí puede hacer ese tipo de cosas. Entonces es muy chévere uno empezar a tener esa conciencia, y con la educación eso es primordial, porque eso le abre a uno como la mente a todo ese tipo de conciencia, que es lo que le hace falta a Colombia, más conciencia, más amor propio, porque es que a todas nos gusta es criticar y echar dedo y rajar del gobierno, del Estado, pero que ni siquiera lo hacemos en nuestra casa, ni siquiera empezamos desde la casa a hacer como un cambio.
Entonces es muy chévere criticar y rajar y mentar madres, porque sí, nos encanta, ay, presidente bruto, presidente no sé qué, pero no hacemos nada nosotros desde la casa. Entonces es como una invitación a que desde la casa miremos qué estamos haciendo mal desde lo ambiental, qué estamos aportando mal, qué estamos haciendo que afecte el medio ambiente. Profe, Profe, tiene el audio desactivado. Profe, no se le escucha. Eve María, qué pena con ustedes. Pues. Yo creo que ahora sí me escuchan, ¿cierto? Ahora se pueden seguir cansando conmigo. Natalia, mil gracias. Decía que muchas gracias por su aporte y Maribel también por indicarme que tenía el audio apagado. Pero sí, realmente con todo lo que dijo Natalia, me quedo con algo y es ser ambientalista o cuidar el ambiente es una cosa muy dura. No les voy a decir por qué, pero quiero que se queden con esa frase para cuando veamos una diapositiva que yo les voy a presentar más adelante. Quiero que ustedes me digan, profe, usted está hablando de eso, ¿cierto? Y también que me den sus opiniones. Es un trabajo difícil y complejo porque uno quisiera que los ojos que uno tiene lo tengan los demás. Mire, para mí ha sido una tarea muy... Y el hecho de educar, para mí el educar está desde nuestra casa, ¿sí? Como lo decía la compañera Natalia. Y me parece que bien, ojalá como ella, muchos estén permeados por ambientalistas como yo, por soñadores, como les dicen muchas veces. Pero la labor más bonita que yo he tenido es generar conciencia en mi hogar, explicarles el porqué de separar en la fuente. Yo participo de esos procesos, pero no conocía la fundación del tío de Natalia, pero yo sí trabajaba con un proceso que son ladrillos ecoamigables, ¿sí? Y la ensambladora de láminas de plástico con la que trabajaba la UTP, y se hacían todo lo que eran bancas para toda la facultad. Entonces uno recolectaba el plástico, lo llevaba y ellos lo transformaban. Y esos ladrillos que yo también les menciono, uno coge todo tipo de plástico en seco, como lo mencioné ella, y con un palito empieza a compactar y a compactar todo lo de papitas, lo de la leche, lo que es ello, plus, bueno, todo lo que ustedes consideren que sea plástico en seco. Y hay un punto en el que esas botellas son tan densas y tan compactas que realmente total como un ladrillo, Y con eso hacen edificaciones en zonas de conflicto, en zonas en las que hay limitaciones de vivienda y quizás hay procesos complejos de condiciones dignas para vivir. Y eso es una labor muy bonita. Explicarle, por ejemplo, a mis padres, papá, es que si ustedes vierten el aceite por la tubería, no solo tenemos un riesgo nosotros, sino que recuerden que nuestras tuberías están conectadas con las demás tuberías de nuestra ciudad. Y eso termina en los ríos. Y piense que esa grasa que usted está botando, yo la puedo recolectar en una botellita y entregársela a una empresa que la vuelve jabones, la vuelve velas, y entonces comienzan a tener ese dimensionamiento. Y como lo decía la compañera, criticar es muy fácil, pero hacer parte de la transformación social a veces es muy difícil porque nos obliga a salir de la zona de confort. Pero es muy interesante comprender ese modelo de economía circular como muchas instituciones lo realizan. Entonces, ahí damos lugar a la importancia de la educación ambiental. Ahora, tomé esta definición que me parece muy interesante y más por el autor. Este autor estudia más todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, los desastres, todo lo que tiene que ver con los problemas de carácter ambiental, pero en el entendido de las catástrofes. Gustavo Vilches Chavos. Pero también él dimensiona desde la lógica de lo que puede llegar a ser una contingencia, una problemática o condición de riesgo a través de la falta de educación ambiental. Y él define a la educación ambiental como una particularidad que hace parte de las estrategias de prevención para mitigar todo tipo de problema ambiental y toda situación o escenario de riesgo, ¿sí? Y él define esto como que es el proceso que le permite al individuo comprender
las relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la apropiación de la realidad concreta se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. ¿Ustedes qué opinan de esa definición, muchachos? Profe, que es como lo que decía ahorita la compañera, es empezar desde la casa, desde lo que yo pueda hacer personalmente, sin esperar es que, pues decirle como al vecino, es que usted tiene que hacer eso, es que usted no, es que es yo voy a hacer, voy a dar ejemplo, voy a enseñar para que las personas sigan, ¿sí? Sigan lo que yo estoy haciendo, porque es un bien para todos. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta definición? ¿Qué le queda? Opine. Lucelena. Sí. Ah, gané. Claro, Lina acaba de hablar, tenés toda la voz ahí, profe. Profe, no, es verdad lo que dice este señor. Mire que en los climas lo podemos ver y notar. Por la mañana es ese frío tan horrible y usted sale por la tarde y ya no es ese sol bonito, bueno, sí, qué pena, es un sol bonito, pero es un sol muy fuerte que usted siente como el bochorno y me estoy quemando horrible. Y eso antes a nosotros nos lo decía, si no empezamos a cuidar el planeta, nuestro ecosistema, vamos a sufrir las consecuencias. Antes nuestras mamás, nuestras abuelas sabían cuál era el mes de verano, cuál era el mes de invierno y ahora no. ¿Por qué? Por nosotros mismos y aún así mucha gente no coge sentido de pertenencia ni conciencia, profe. Es verdad, es verdad. Y por eso miren, muchachos, que hay algo muy particular en esa definición. Y miren que volvieron a aparecer las variables social, política, económica y cultural y biofísica, ¿sí? Que yo quería como retomar un poco ese término porque no lo habíamos hablado durante las tutorías, y en términos ambientales, en talla ambiental se menciona mucho las características biofísicas del territorio. Cuando hablamos de lo biofísico, mis estimados estudiantes, justamente debemos entender que los autores plantean o quieren expresar que en el sistema ecológico hay una fuerza biótica expresada por los ecosistemas, pero hay una fuerza física que hace parte del sistema construido. Y adivinen, ¿qué será el sistema construido? ¿Qué se les viene a la cabeza con sistema construido? Como que se ha llevado un tiempo o una elaboración para poderlo tener ya en su momento funcionando. Justamente es algo de trayectoria. Por supuesto y de acuerdo, caballero. Pero cuando también decimos que es de trayectoria, es todas esas alteraciones antropogénicas, o sea, que el hombre, ¿sí? Que el hombre ha ingeniado, antropogénicas, que el hombre ha generado sobre ese sistema ecológico. Entonces, cuando hablamos de lo biofísico, es entender que constantemente el sistema ecológico está en una interacción de lo biótico con las alteraciones que realiza el hombre. Ahora, pensemos biofísicamente, Pereira, por ejemplo. Claro, Pereira es totalmente biofísico, porque tiene barrios, tiene comunidades, tiene carreteras, tiene centros comerciales, hospitales, tiene equipamientos de todo tipo. Pero a pesar de eso, que esa fue la presión que ejerció el hombre, siguen existiendo la Cuenca Otún, el Cerro del Nudo, ¿sí? Sigue existiendo la Florida, el Cedral, zonas ecológicamente que no han sido tan intervenidas o que ya se vuelven reservas naturales de protección de la sociedad civil. Entonces, esa parte de definición biofísica
ya se vuelve un poco más complejo y nos empieza a demostrar que el desarrollo sostenible, desde el tema ecológico, también hay que entender que cuando vemos esa parte de homeostasis o estabilidad, también podemos hablarlo, entre lo económico y social y lo ecológico. Si hablamos de sostenibilidad, también debemos hacer unas interpretaciones biofísicas, entender el por qué el hombre causó esas presiones en el sistema ecológico. Ejemplo, muchachos, hay temas biofísicos tan delicados que podemos dimensionar algo. Pensemos en esas personas que construyen en las laderas de los ríos. Biofísicamente, ¿ustedes qué opinan de eso? Desde la explicación anterior que les di. Para ver si comprendimos el concepto, que es lo que más me interesa. Profe, qué pena, me desconecté un momentico, no alcancé a escuchar. Carlos, te decía que ¿qué opinión ustedes tienen, asumiendo la explicación que hay del término de biofísico empleado para temas ambientales? ¿Qué opina de las personas que construyen en las laderas de los ríos? O sea, las invasiones. ¿Ustedes qué opinan de las invasiones? Haciendo un análisis biofísico de esa situación. Profe, qué pena se interrumpió el compañero. Señorita Luz Elena. Qué pena con este profe hoy. Profe, ¿yo qué opino de esa gente que invaden esos sectores de la heladeras? Uno, que van por doble propósito, ¿sí? Profe. La gente es pensando, voy a ir a construir, entonces vienen los de la gobernación o la alcaldía, vienen y me dan en otra parte casa, ¿sí? Y dos, no piensan que están acabando con la poca zona verde que nosotros tenemos acá en Pereira. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, y pues qué pena, para arriba, para la salida Armenia, por donde queda el Rocío Alto, profe. Eso ya Sí. son puras chocitas. Entonces uno dice, ¿esta gente es realmente pobre o está buscando que vengan y lo ubiquen? Pero ellos no están teniendo en cuenta el común, el fin común de todos, que todos nos vamos a, hoy o mañana, eso va a ser un respaldo para nosotros, el aire, la naturaleza, sino siempre egoístas, profe. Sí. Pero es que también, profe, hay personas que de verdad lo necesitan. Entonces ahí es muy difícil usted saber si lo están haciendo con doble intención o no. Porque de todas maneras estamos sobrepoblados. Para nadie es un secreto eso. Entonces no hay tanta tierra para tanta gente. Como la canción, no hay como para tanta gente. Pero sí, muchachos, mire que muchas veces las problemáticas biofísicas nos dan una situación, y es que a veces esas presiones sociales suceden por la insatisfacción de las necesidades. ¿Sí? No sé si Mauricio Bocanegra quería intervenir y también Carlos Ariza. Señor. Profe, pues yo opino sobre esa parte. Hay muchas personas, pues sí, puede ser que las personas pobres, ellos son los que se van y se meten al principio, pero ellos van y regalan eso, se lo venden a alguien que sí tiene plata y espera que le hagan documentos legales. Eso es lo que sucede con eso. Y pues afectar al medio ambiente no lo afectan en que botan la contaminación directamente al río. Pero de pronto porque deforesten, pues no, pero sí están más que todos arriesgándose a mantener inundados, a que les lleve la casa al río, todo eso. Pero por lo general lo que hace la persona que es pobre necesitada, ahí construye, avanza y le vende a alguien que sí tiene plata y va a esperar a que lo reubiquen o que le puedan sacar documentos legales a esos lotes. Sí, eso ahí lo podemos ver por el lado de la maña, como lo han expresado, como en el utilitarismo, y que las personas se enseñan como ese enfoque asistencialista que se da en los gobiernos de turno, ¿cierto? Y puede ser una gran probabilidad, por supuesto. Muchos lo hacen por eso, pero otros realmente lo harán porque no tienen cómo. Y uno se va a esa zona del Rocío y uno empieza a ver que las edificaciones son de mixturas de todo tipo, esterilla, la valla que me dio el doctorcito cuando se le acabó la época electoral y se quemó, entonces con eso tapo el techo. Por ahí me regalaron una teja,
y así. Pero esos procesos de invasión también dan como una solución que no es la mejor a una problemática de orden social, pero me acrecienta en otros aspectos. Pensemos, si están en una ladera de un río, pues obviamente están bajo techo, pero bajo techo en unas condiciones que si hay una creciente o construyeron justamente en la zona inundable de esa cuenca, son personas que están propensas a una situación de riesgo. Y al punto que un autor que trabaja solo temas de riesgo hable de educación ambiental, nos deja una reflexión muy grande, muchachos. ¿Sí? Nos pone a pensar mucho, nos pone a reflexionar demasiado, a entender que lo ambiental es complejo y tan complejo que desde muchas áreas y debe ser transversal el proceso de educación. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, muchachos, comprender también los temas biofísicos y las presiones que ejerce el hombre sobre el territorio. Y que justamente la problemática ambiental surge en esa desarticulación de las presiones que hace el hombre en el elemento natural. ¿Estamos claros, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Claro, profe. Perfecto, entonces vamos a continuar. Ahora, en la clase anterior vimos el derecho constitucional en talla ambiental y que hubo un proceso después de la Constitución del 86 a esta Constitución del 91 que nos permitió construir un Estado de derecho y unos procesos ecológicos dentro de la normativa y la jurisprudencia del sistema que tiene el Estado colombiano. Y que a razón de eso, después de los años 90 se empezó a generar unos procesos y unas actividades, unos planes, unos programas, unos proyectos de ley que buscaban el control de los recursos naturales. Y posteriormente, en los años 93, en el año 93, se diera la ley 99, que justamente fue la que reglamentó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ahora, si queremos hablar específicamente, muchachos, y ojo, que se les grabe, hay una ley general de educación, ¿sí? Del año 1994. Entonces, mire que ya estamos caminando más, un año más, y entre el 93 y el 94, en la ley de educación, resulta que se reglamenta la educación ambiental en la educación formal. Y a razón que ecología humana y ambiental en un pregrado esté, no es porque a alguien se le ocurrió, ay, pongamos ecología humana y ambiental. Es porque se vuelve una necesidad que todas las personas que se están preparando y se están formando para ser ciudadanos para la vida, ¿sí? Para estar sujetos a presentar soluciones a problemas de esas afectaciones que se dan en un entorno biofísico que es cambiante y está globalizado y por ende hay transformaciones continuas de orden informático, tecnológico, social, económico, político y entre otros, para no seguir, ustedes ya la tienen clara. Es por esto, muchachos, porque necesitan proporcionar un marco conceptual que dé apropiación de cómo educar, de cómo meter esa esfera de la educación ambiental en los elementos y en las parrillas curriculares, pero no por cumplir, ¿sí? Y qué rico que todos los docentes que diéramos esta materia fuéramos igual de apasionados como yo, porque creo que es la primera forma que encontramos que 20 estudiantes que podemos tener en un curso sean repetidores de la información que nosotros brindamos, y no como una cartilla, sino como una filosofía de vida, sino como una respuesta a la necesidad de querer un mundo diferente, como un estímulo a ser parte de la solución y no quedarse en el problema, como una fortaleza en mi perfil profesional, como un apoyo
para tener un hogar diferente, alejado del fenómeno social que me imprime al país al que yo pertenezco, que se llama violencia. Como una apuesta a tener un poquito más de oxígeno y poder gozar de él y que mis futuras generaciones gocen de él. Hay una dimensión legal, pero esa dimensión legal debe tener una traducción. Muchachos, yo como docente me siento horas a preparar una clase, pero esa clase solo toma sentido en el momento en que tristemente ahora estoy en medio de una pantalla compartiendo con ustedes. Y digo tristemente porque la virtualidad nos resta mucho. Pero para mí realmente toma sentido todo ese tiempo de planeación de clase en el momento en que yo veo que ustedes están interesados en el tema, en que me participan, en que yo veo que realmente hay un cambio factible en la lógica que ustedes tienen. Y a razón de eso yo en cada clase, antes de empezar un tema, hago como un feedback, hago una retroalimentación, porque así yo me doy cuenta que estoy dejando semilla. Porque esa es la labor del educador, muchachos. Y ahora, porque todo este discurso, y muchos dirán, ¿ves de qué está hablando? No, muchachos, recuerden el título. ¿De qué estamos hablando? De educación. Entonces, educar para la vida hace parte de la educación ambiental. Se debe proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que desde la visión sistémica, que lo habíamos visto en clases anteriores, lo sistémico es entender que el entorno es complejo y presionado por unos factores externos. Profe. Hacer una formalización integral de los seres humanos. Profe, se le está yendo, se le está oyendo entrecortado. Ok, regálame un momento, por favor. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, profe, ya. Hola. Ok, es que como que me entró una llamada y como estoy con los datos, una mudanza es tremenda y no he podido lidiar con los operadores del internet. Entonces me disculpan. Ahí me escucha mejor, muchachos. Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, hablaba que esa parte conceptual es importante, pero también hay un elemento de apropiación. Pero sí se debe tener el tema de la visión sistémica y una formación integral de los seres humanos. O sea, hay que formar a los seres humanos en temas de educación ambiental. Ahora, se deben orientar acciones en cuanto a educación ambiental. ¿Qué deben educar? Hay que hacer un programa para saber qué se debe ver en la educación ambiental. El país de Colombia, ¿qué necesita en cuanto a educación ambiental? Y transversar lo formal, lo no formal, para poder llegar a pensar que todas las instituciones que hayan posibles, de todo tipo, de todo carácter, hablen de educación. Entonces, muchachos, en resumen y recogiendo, Ley 99-93, artículo 79 me representa lo constitucional, pero también hay una ley de educación que habla de educación ambiental, para que lo tengan en cuenta. Preguntas, muchachos. O aportes también. Profe, yo. Esa señorita, se me escapa el nombre. Lina María. Lina. Profe, pues de antemano sí quería pues como pedir disculpas si en la primera clase ofendí con que eso me sonaba más bien como a materia ladrilluda, ¿sí? No, para Porque lo veía como de esa manera, como que el título, no, pues al frente de una pantalla, leer las normas, bueno, y eso.
Pero no, profe, usted ha hecho las clases muy dinámicas, el tema es interesante porque precisamente no lo lleva pues como que a nivel mundial, sino que es usted el que puede aportar ese granito de arena. Es como llegándole a uno directamente. No, para nada. Créame que ese comentario yo cada que voy a empezar una clase que tiene que ver con temas ambientales lo recibo. Y justamente lo que está pasando hoy, que lo recibo con todo el gusto, no con el ánimo inverosímil de yo sentirme como una persona arrogante y crecidita, porque no lo soy. La verdad soy una persona demasiado muy humanizada, que me sobra empatía, pero me parece muy bonito reconocer lo que hace señorita, pero es el diario mío. Y cuando la gente dice, uy, no, lo ambiental es importante, y es más, no es relleno, es que en serio por ahí es el camino. Ahí yo me doy cuenta que eduqué, ahí yo me doy cuenta que realmente hay un proceso y que no estoy haciendo mal las cosas, pero y que rompo ese paradigma justamente, muchachos, porque yo sé que hay quizás educadores que estos temas no los da de la forma en la que yo lo facilito, pero pues así como lo dice un autor que yo escucho mucho y no tengo nada que ver con él, no recibo ningún tipo de prebenda, pero lo recomiendo porque es de mis favoritos, Residente, de Calle 13, sí, René, para quienes lo conozcan de otra forma, de una de las tres, para que lo relacionen. Si quieres cambio de verdadero, camina distinto. Entonces justamente yo todos los días de mi vida, cada paso que doy, cada acto, busco marcar diferencia y dejar huella, obviamente positiva. Entonces muy bien. Retomando, muchachos, esa frase que decimos tanto, los ciudadanos que el mundo necesita. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el ciudadano que el mundo necesita? ¿Cuáles son sus particularidades? Profe, es que eso es frase política. Verdad, mentirosa. Entonces no Pues, sabemos profe, que necesitan, pues menos a ellos, yo creo. Por ahí estaba hablando Mauricio Andrés Bocanegra. A ver, bueno, ¿me escuchan bien? lo escuchamos. Aló. Ahora sí. Hola. Hola. No, qué pena, es que aquí donde estoy la señal es muy mala. Lo escucho, compañero. Compañero, le estamos escuchando. Nos escribes por chat. No, al menos pues para la frase entender la opinión. pues es como muy retórica, ¿no? O sea, es como un ciudadano. Listo. No, Mauricio. 2 veces ha tratado de intervenir y no ha podido. Hombre. Como que el internet es muy malo, el que él tiene. Sí, en el momento en que pueda, Mauricio nos escribe por el chat para tener su opinión, que obviamente como la de todos es importante. Tranquilo, Mauricio, comprendemos su situación laboral, entonces no hay problema. Igual si quiere nos escribe por el chat, porque pues si no pudimos escuchar. Ok, hasta en zona rural. Perfecto, Mauricio, igual esperamos pues que si nos puede escribir o siga participando de lo que estamos viendo. Entonces, sí, lo que decía Elena, eso es una frase también algo cliché, y yo las utilizo mucho, no de forma de ser incendiario o eso, pero son frases que me calan, me quedan como
los ciudadanos que el mundo necesita. Y uno es como, bueno, los ciudadanos que el mundo necesita. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, porque si digo gente de bien, pues también lo pueden comparar con otro tipo de cosas que no viene al caso. Pero yo prefiero más bien tomar el tema de los ciudadanos que el mundo necesita. Entonces, muchachos, desde la educación ambiental, porque yo creo que el ciudadano que el mundo necesita es aquel que se considere ciudadano, que tenga sentido de pertenencia y que se respire hacer el bien. ¿Sí? Toda aquella persona que quiera hacer el bien, para mí eso es ser un buen ciudadano. ¿Sí? Por aquí Mauricio nos escribió en el chat, estaba esperando su aporte. La frase es que lo que se espera de las personas hoy en día, pero no se aplica porque a pesar de mucha educación y orientación, las personas no le paran bolas a esto. Prima el bien particular que el colectivo, total. Pero con cada diferencia, con cada cosita que nosotros día a día empecemos a entretejer y seamos más las personas que estemos tejiendo, yo creo que más fácil es definir que existen ciudadanos para el mundo. Y buenos ciudadanos, los ciudadanos que el mundo necesita. Pero muchachos, pensemos y enfoquémonos en el tema de la educación ambiental. Hay 6 ítems que a mí me parecieron muy importantes resaltar y los puse en esta infografía que quiero que los desarrollemos y revisemos uno a uno, porque me es muy importante esto. Conciencia para la conservación. O sea, cuidar nuestra casa común. ¿Cuál es nuestra casa común? Todo aquello que esté afuera de lo que nosotros tenemos como nuestro hogar. Sí, y eso implica unas actividades muy puntuales. Lo que decían ustedes ahora, separar en la fuente. Ahora, sacar la basura a tiempo. O sea, son cosas tan básicas, muchachos. Pensar que entre menos basura yo genere, pues es más vida que le estoy dando yo a un relleno sanitario. Y eso es lo que ya hablamos nosotros, conciencia para la conservación. Si voy a un parque natural, respetar los procesos de sucesión ecológica que allí existen y seguir las reglas, todo lo que me recomiende el guía, el guardaparques. Ahí me aterra cuando he ido a la laguna de Lotún y pues está el plan turístico, los que suben por parques, ¿cierto? No, los que suben por otra área como investigadores o en otro ánimo. Y más que el plan de conciencia es un plan turístico para la foto, para el Face, no saben cómo más retorcerse para la foto, pero resulta que después de tomarse la fotico, se pone uno a mirar alrededor y siendo una zona de protección, qué basural tan bravo, o sea, y yo soy uno de los que cada que voy a la laguna, pues obviamente soy consciente de que todo lo que yo genere lo recojo y lo guardo, pero también llevo una bolsa para hacer el basura challenge con mis amigos, con mi familia, con la gente que yo voy y les explico qué es eso. Muchos dicen, "Uy, este man está loco", pero yo les empiezo a mostrar. ¿Qué es eso? ¿Qué es basura challenge? Es como una especie de competencia que más recoja basura. Entonces yo les paso la bolsita a cada uno. Pero así realmente empezamos a ver, y el resultado de eso, pues obviamente pues, habrá alguien que recolecte más. Generalmente son los niños, para que vean ustedes, y lo que me genera a mí más esperanza. Generalmente son los niños los que se apasionan más por eso, pues no solo claro, por el premio. porque son más competitivos en eso. Sí, y tienen, en serio, tienen un chip muy Los diferente. niños quieren mucho la naturaleza, mi hijo. Sí. Y no sé, pues lo digo porque yo tengo un hijo de 5 añitos y los muñequitos que ellos ven les enseñan mucho a reciclar. Por ejemplo, Sí. ese Bob Patrol que es que para no contaminar hay que reciclar,
Y entonces mi hijo siempre es, mamá, no botes eso, mamá, que eso me sirve para no sé qué. Y bueno, todo le sirve a él, todo le sirve, todos los tarritos, le sirven las coquitas de los huevos, a él le sirve todo, a mí todo me estorba, como, y mamá, es que a usted todo le estorba. Todo le sirve. Entonces, Claro. eso es de verdad que la conciencia que les crea a la televisión y en los jardines les hablan demasiado a ellos de la importancia de reciclar y de cuidar, pues, entonces por eso lo digo. Y por eso, Profe, miren, y sí, si ves Natalia. lo que dice Elena, llegamos a lo mismo, es a la conciencia que hay que generar, al estudio, a que nos enseñen, a que lo que, por ejemplo, la clase que tú nos estás dando es muy motivadora porque uno llega al otro, o yo no sé, o a mí me pasa, no sé si a los compañeros, pero a mí me pasa de que yo me motivo más a hacer lo que mi tío me ha enseñado y me ha explicado, entonces uno empieza con una conciencia diferente y mire lo que dice Elena, es verdad, o sea, si todos sus programas fueran mucho más y la inversión fuera mucho más a educar todo el tema ambiental, pues sería mucho mejor. Mire los niños, qué conciencia tan bonita, vea, el niño desde ya está teniendo aptitudes de reciclar, de cuidar el medio ambiente, qué bonito. Y a razón de que, muchachos, pensemos, los niños son una generación después de los 90. Y resulta que en el 94 fue cuando nació esa ley de educación en la que era obligado cumplimiento dentro de los programas educativos institucionales tener el eje de educación ambiental como un articulador transversal en las mallas curriculares de enseñanza. Entonces vemos la diferencia, muchachos, y el papel de la educación ambiental, todo lo que ha hecho. Y tanto que ha permeado, hablamos de que es transversal porque ha permeado todo, afortunadamente, ¿sí? Y es una gran ventaja. Por acá Mauricio nos está aportando, mi hijo es igual, le encantan los animales, tiene un gato y es la adoración. Y no puede ver un perrito en la calle porque lo quiere adoptar. Ay, es de los míos, Dios mío, bendito. Para nosotros es a veces difícil cambiar el chip tan rápido porque en nuestra niñez no teníamos tanta orientación hacia ello. De eso hablábamos, Mauricio, total de acuerdo. Mi mamá es una que, yo tengo un emprendimiento, es una tienda de café y una proporción del dinero pues mensual que se genera va para una tienda con la que tenemos articulado pues el proceso y es para bañar y tener alimento para los animalitos de calle, para perros y gatos. Y pues también muchas personas que ya saben la dinámica y que han conocido el tema, nos hacen unos aportes y tenemos ya hasta animalitos de la tienda, tenemos a Mugroso, a Murci, que es a la negrita murciélaga, por eso le decimos Murci, está el mono, cejas, o sea, hay muchos. Entonces, miren, eso también es educación y es la forma como yo educo en mi tienda. Y todo lo que yo produzco tiene sello ecológico, pero eso es porque estamos inmersos en ese mundo ambiental. Y mira uno el tema de la sostenibilidad y entonces ve cómo influye esto. Y cuando llega un niño allá a la tienda, ay, ese perrito es de la calle. Yo sí, es de la calle, pero esta tienda es su casa. Ay, ¿cómo así? Yo sí, mira, ya tiene la comidita y estas son las cobijas de ellos. Y cuando llegan muy mojados, nosotros los secamos y ellos se pueden acostar allá en ciertos cubículos. Y somos pet friendly, obviamente. Entonces, mire todas esas corrientes y esas fenomenologías que hacen parte de lo biofísico, porque tampoco podemos ver lo biofísico como malo, que a veces también hay unos ecologistas fatalistas y no podemos caer ahí, porque pues así como está el ambientalista bueno y la gente que trabaja en pro de eso, y somos hombres también, somos seres humanos también, somos mujeres que trabajamos con eso y hacemos parte de los que presionamos biofísicamente el entorno. Y el problema radica en que somos menos los que tenemos esa conciencia de conservación. Ahora, protección y mejoramiento del medio ambiente, por supuesto, todos los días. Todas las acciones que realizamos deberían tener eso. Un ciudadano que el mundo necesita debe luchar por el mejoramiento de la calidad de vida. Claro, los derechos, ver las libertades como derechos, por supuesto. Ahora, uso racional de los recursos naturales, también. Prevención de desastres, promoviendo una cultura ecológica para la prevención del riesgo. Eso lo hablamos ahorita desde el autor Wilches Chavos.
Y la defensa del patrimonio cultural de la nación, sentido de pertenencia, arraigo por lo mío. Pero no solo con sacar una bandera el 20 de julio y 7 de agosto yo me gano eso. Realmente sentir mi territorio, entender cómo me relaciono yo con mi territorio. Y por eso yo los puse a dudar ahorita empezando la clase. ¿Qué es eso de entenderme con el territorio? Es tener todos estos elementos, toda esta visión integradora. Y créame que ustedes se ponen a pensar si todas las personas cumplieran con esos 6 ítems que uno diría son básicos, el mundo que tendríamos sería diferente. Ahora, la educación ambiental comunitaria, es decir, no formal, juntas de acción comunal, barrios que se unen para hacer actividades, ¿sí? Y para tener un ambiente sano. Hay barrios que no son conjuntos, donde yo vivo no es conjunto, pero hay unas dinámicas precisas que a veces lo particularizan como si lo fuera, y entre los vecinos hacen debido proceso y control para que se cumpla. Mira, no es un conjunto, pero hay un punto específico para disponer las heces de los animales. Hay una huerta comunitaria que cada que sale plátano, entre todos nos lo repartimos. Y es comunidad, coexistencia, compartir. Entonces mire que la educación ambiental no solo es para las instituciones, por eso yo decía que instituciones educativas y otras organizaciones o instituciones. Y debemos pensar que esa educación comunitaria contribuye en el sentido que permite la formación para el pensamiento creativo, para la renovación de las ideas, ojo, nuevas generaciones renuevan ideas, nuevas ideas, y la imaginación orientados a los cambios para la toma de conciencia, muchachos. Ahí está todo lo que hablábamos ahorita definido en un texto, en un párrafo. Ahora, hay algo muy importante, que es difícil, que no todo es color de rosa, ¿sí? Y hablar de la educación ambiental también es pensar en reivindicar las luchas por el territorio, resaltar la importancia de los líderes sociales y brindar espacios de reconciliación a quienes lo han necesitado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay luchas por la defensa del territorio? ¿A quién conocemos de esa foto? ¿A quiénes conocemos? A Mojica, el expresidente de Uruguay. Ok, muy bien. De las otras 2 señoras no. ¿A quién más conocen allí? Yo solo conozco al niño, profe. Sí, ¿quién es ese niño? Pues no me pregunté cómo se llama. Pero él se hizo Francisco muy era famoso. Manzanares. Muy famoso en redes porque ¿qué? Porque él decía todo lo de la laguna, invitaba a todos a cuidar el medio ambiente. Ese niño tiene una mentalidad increíble. Ajá, Francisco activista más conocido, niño de 7 años, quien se para por el medio ambiente, quien defiende las luchas sociales, quien da a conocer que defender el agua, defender los humedales es defender la vida, y que él grita porque cada día no hay garantías para que él y sus amiguitos puedan gozar de un ambiente sano. Ahora, Isabel Zuleta,
y habla de una forma impresionante. Tiene Yo una quedé dialéctica que aterrada. yo lo admiro. Ese niño parece de otra época, o sea, es muy adelantado. Sí, y mi total respeto y admiración para Francisco. De verdad que, aparte que mi mamá dice que, que es como verme a mí cuando yo tenía 6 años, entonces me genera como una gran filialidad, un gran afecto, y a mi mamá también. También pues realmente me sorprende su forma de ver el mundo, su visión tan amplia pese a una edad tan corta, ¿sí? Y saber que hay personas con unas edades tan grandes y con una mentalidad tan pequeña. Entonces, sí, Francia Márquez creo que todos la tenemos referenciada, ¿cierto? Isabel Zuleta, otra gran líder ambiental, quien defendió todos los temas de Hidroituango, todo lo que tiene que ver con las reservas aledañas a esa situación. Líderes ambientales mundiales, nacionales, ¿cierto? Que han dado mucho de qué hablar. Y así como ellos muchos que pues quizás no hemos tenido un impacto visual, pero que día a día estamos promoviendo educar para la vida, defender nuestro territorio. Pero ahora, muchachos, yo les presento esta realidad y no es precisamente la del 2021. ¿Qué opinan de eso y de mi silencio sepulcral? No, profe, pues qué índices tan horribles. Y sobre todo en Colombia. Porque Colombia es el número 1. Qué tristeza. Por fin Colombia de número 1, ¿no les da alegría? No, profe, la verdad sí, qué tristeza. Y es el 2019. Profe, pues el número 1 siempre en todo lo más malo, qué triste. Y a mí me parte el alma tener que presentarles esto, muchachos, pero no podemos ser ajenos a nuestra realidad. Y Lo duele, que, o sea, para mí. ¿Sí, eso Mauricio? pues desafortunadamente es una radiografía de todo lo que se vive con un tema de narcotráfico, de que esas personas cuando necesitan expandir su negocio y todo eso, y los primeros que atacan es a la gente que protege los bosques y todo eso. Aparte de eso, lo del tema del tráfico de fauna, que es un negocio bien grande. Y pues desafortunadamente y el gobierno local se hace a veces los de la oreja mocha con eso. Entonces no le paran Sí, muchas señor. bolas, entonces los de la deriva. Eso es lo que pasa. El poder del Estado no llega en algunas regiones, solamente cuando les conviene, solamente es cuando hay elecciones. De resto, por ahí ni aparecen. Entonces, miren, muchachos, que pues yo que me dedico al tema y que asumí esto no como una profesión, sino como un estilo de vida, es muy triste tener que ver esto y saber que quizás el hecho de yo dictar una clase de estas y que a alguien le incomode algo que yo digo y que quizás permee y se salga del entorno de aprendizaje, simplemente nos puede llegar hasta costar el último respiro. Y sí, es la radiografía de país que tenemos. Y esto no lo hago con el ánimo de que nos pongamos tristes o que generemos una controversia en el entorno amarillista, sino que nos untemos un poco de realidad y que también veamos qué está pasando en nuestro alrededor. Defender el medio ambiente a veces es una labor mortal. O si no, pregúntenle a ellos. Ah, no, ¿verdad que no se les puede preguntar? Ninguno de ellos ya no está. Profe, la falta de empatía, la falta de tolerancia, qué triste, y la ignorancia, es muy triste. O sea, si digas que no se ponga uno nostálgico y triste, pero la verdad sí, profe, porque es
que es decepcionante ver que en el país, o sea, todos los ámbitos tienen cosas negativas, o sea, no hay una sola que se salve. Entonces es muy triste. Pero pensemos, sí, duele, o sea, y como les digo, para mí es muy fuerte porque ya, pues, son 5 años de formación y ya 7 años de ejercicio, 12 años inmerso en esta filosofía de vida y en la que he visto tantas situaciones y también en las que me he visto, que uno a veces como que también se cuestiona, venga, ¿yo para qué digo esto si no veo cambio? O sea, si no veo, si lo que yo digo, si termina siendo como un sueño y no hay una traducción real de las cosas, pero también llega un punto en el que hijos como el de Elena, como el del señor Mauricio, empiezan a hacer como ese brotecito, ese pequeño rebrote que empieza uno a ver y eso vuelve a uno a embombarle el corazón y vuelve como a retomar. Y me parece algo que es muy paradójico. Y esto lo hago como un homenaje, muchachos. Hay preguntas que quedan en el aire como, ¿quién los mató? ¿O por qué los mataron si cuidaban nuestra tierra? Eso yo lo he escuchado tanto. Ahora, resulta todavía contradictorio que el costo para los líderes ambientales que defienden la vida en Colombia sea perder la propia. Y son los conflictos de intereses. Y por eso yo quiero, muchachos, que ustedes, al igual que yo, nunca hablemos de minutos de silencio, sino toda una vida para sembrar conciencia, así como lo estamos haciendo hoy. Porque cada líder social que muere es una semilla que queda, sembrando en muchas, muchas, muchas más personas, así como lo estamos haciendo hoy. Y entender que sí, como lo decía Mauricio, hay conflictos de intereses. Y justamente esos conflictos de intereses muchas veces hacen valer más que la propia vida de una persona. Y eso tiene que cambiar. Algún día tiene que cambiar. ¿Cuándo? No sé. No sé si mis ojos lo verán. Ojalá, porque para eso estoy trabajando y todos los días me levanto a trabajar en eso. Pero lo veo muy complejo por la misma radiografía de país que hay. Entonces, pues, les hice esos dos contrastes porque, claro, hablamos de lo técnico desde la educación ambiental, pero también debemos comprender las realidades de lo que implica ser educador ambiental y líder ambiental. Y pues hasta el momento ninguno me ha dicho, profe, de eso era de lo que estaba hablando, pero ahí les presento de lo que estaba hablando, muchachos. Entonces, pues también educar y hablar de educación ambiental también es hablar de la radiografía de país que tenemos. Ahora, el derecho a la sana protesta. Han habido muchos movimientos y eso lo da la educación ambiental. Yo quiero agua, no petróleo. ¿Acaso comes oro? Frases como esas. Han habido situaciones en las que se dan procesos de movilización alrededor de la defensa del agua, la vida, el territorio. ¿Pero por qué se da eso? Porque la gente está cansada de que los conflictos de intereses solo beneficien a unos particulares y que sean esos particulares los que quieran decir qué hacer y qué no hacer, como si fuera un juego de ajedrez en el que el peón o el alfil se puede tumbar por inercia o por un accidente y que nadie diga nada y que nadie haga nada. Entonces, sí, carecemos de políticas públicas que defiendan y cuiden a nuestros líderes sociales, a aquellos que alzan la voz, a aquellos que no tenemos miedo a enfrentarnos a un micrófono y a un auditorio, a decir las verdades que a muchos les incomodan.
Para mí es muy duro pensar, muchachos, que a veces mi mamá, cuando voy a salir a dar una conferencia de este tipo, con miedo me dice, Dios lo bendiga, y mi hijo, mucho cuidado con lo que dice. Y cuando ella me dice eso, yo soy, venga, ¿en qué país estoy? O a veces vale la pena. Y es muy difícil, muchachos. Pero a pesar de eso uno se llena de valor y sigue. Porque uno nació para esto. Y es algo que es inherente, o sea, el camino no lo lleva, pero qué rico que todo el mundo tomara mucha conciencia, mucha conciencia, que para la vida misma, que no hay nada más costoso que la vida, que el diálogo es la mejor herramienta y es el mejor instrumento, quizás, para eliminar el conflicto. Y que si bien tenemos 1000 páginas de guerra, solo nos basta con poner un punto final y correr la página para comenzar un nuevo capítulo de una nueva historia, y que eso solo empieza en cada uno de nosotros. Ahora, muchachos, ser educador ambiental simplemente es buscar construir escenarios de participación social que permita promover la sana convivencia y la cultura ciudadana, muchachos. ¿Qué es eso de la sana convivencia y la cultura ciudadana? Hablemos de esos dos términos un poco. Pues el tema de la cultura y la convivencia es de que siempre uno debe respetar la opinión de las demás personas, así no concuerden con uno. Siempre tiene que uno escuchar los puntos de vista y respetarlos de todos modos. No siempre tiene que pensar igual que uno. Sí, señor, hay que respetar las diferencias para construir a través de ellas. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es la convivencia? ¿Qué es eso? Profe, la convivencia es respetar los puntos de vista y las opiniones y las formas de ser de cada persona. Sí. Estoy contestando acá, qué pena, algo de un docente. Sí, muchachos, la convivencia es construir escenarios positivos, y por eso quise poner esa imagen en la que quien está al lado izquierdo dice que es el 6 y al derecho el 9, y resulta que todo depende de la óptica. Pero, ¿será que es mejor la terquedad y quedándome en mi propia opinión, o buscar el entorno propicio para solucionar dificultades? Y por eso es tan importante las organizaciones sociales, porque es que ellos se dan cuenta que cuando se organizan como comunidad hay mejores alternativas para presionar y buscar sus garantías que como una casa individualmente. Y es muy difícil cambiar eso, porque cada quien va por sus intereses. Pero cuando se estructuran procesos colectivos, se ve mucho esa sana convivencia y cultura ciudadana. Las dinámicas territoriales cambian. Ahora, debemos entender también qué es eso de la educación ambiental en las instituciones. Muchachos, les pregunto,
A ustedes en sus instituciones educativas, en sea cualesquiera las que haya estudiado, tuvieron como ferias de la ciencia, proyectos ambientales escolares, les ponían como actividades de ese tipo. Sí, profe. Sí, cuéntame esa experiencia, Natalia. Sí, profe, también. Cuéntenme, a ver, bueno, vamos con Natalia, luego con Mauricio. Pues, ¿qué le cuento? O sea, no es como ahora, porque pues, si nos ponemos a hacer cuentas, fue hace mucho tiempo que estuve en el colegio. Pero pues sí, claro, o sea, ambientalistas los hay en todas las épocas. Entonces sí tuve una profesora que era demasiado, o sea, que quería demasiado el medio ambiente, y ella hacía muchos proyectos en el colegio de reciclaje, de sembrar pues árboles, de hacer actividades y manualidades con reciclaje. Entonces pues sí, era muy chévere, muy divertido. Sí viví la experiencia. Yo me imagino que ahora que esto es más, que los profesores de pronto tienen más esa conciencia, yo creo que ahorita debe ser más. No sé, de pronto ahorita que una compañera que tenga un hijo, pues nos cuente cómo es ahora, porque pues en mi época sí lo había, pero eran muy pocos los profesores que tenían ese hábito. Muy No sé, bien. a mí me tocó, como yo le cuento, yo soy de pueblo, a mí me tocó, fue la huerta. La huerta agroecológica. La huerta agrícola. Súper. A usted también le tocó, profe. La huerta Sí. agrícola era un cabello de sol a sol, porque a uno le tocaba cultivar, y en la escuela y ya en la secundaria había el restaurante. Entonces, nosotros lo que cultivábamos, pues salíamos beneficiados del restaurante. Y me tocó, pues la huerta, igual pues uno es de finca, uno no le daba tan duro, pero por ejemplo los compañeros que eran de pronto del pueblo, o que eran más niños de hijos de papi y mami, pues ellos incluso sacaban a veces hasta permisos que para que a los hijos no les tocara ir por allá a olear machete, que eso tan horrible, de pronto se morían, y las niñas que eran más... Por ahí los coge una culebra y los mata. Sí, no, eso era un problema a veces con los papás de los hijitos pues más consentidos, y en cambio no era todo guerrero, no para el plátano y todo, pero pues me tocó la huerta. Y a Jero sí, no, a Jero le enseñan demasiado a reciclar. De verdad que las profesoras, todo es con reciclaje, pues es muy diferente. Y pues no se ven en la ciudad, no se ven huertas ni nada de eso, pero las profesoras reciclan mucho. O sea, todo lo que uno de mamá pueda mandar para el jardín para reciclar, ellos es bien recibido y les piden. Entonces es chévere. Ahora hay mucha cultura del reciclaje, sí. Qué Mauricio. bueno, Silvia, o sea, es diferente, pero qué chévere, Claro. qué rico que eso ahorita sea más consciente los profesores de enseñar eso. Por supuesto que sí. Mauricio, nos iba a comentar algo. No, pues es que yo soy un modelo bastante antiguo, ¿no? Como los vinos, papá, eso no hay problema. Modelo 90, Sí, sí. somos modelo 90. No, yo soy 83, entonces ya estoy como pasadito ya. Entonces, Pero entonces usted puede pensar en la Constitución del 86 y la transición del 91. Eso está muy bien. claro, yo me acuerdo de Vigilio Barco hacia adelante. Por supuesto. Entonces ahí usted mismo puede ver que esas transiciones generacionales han mostrado que antes la llamada constituyente y luego la nacional, sí, desde el modelo neoliberal, la Constitución Nacional, ahí del dicho, o sea, de un punto al otro hay polos de distancia y ahí vamos. ¿Usted cómo la ve? Sí, claro, hay muchos temas, o sea, hay muchos temas de cambio político. El tema, por ejemplo, cuando llegó el famoso Gaviria con su apertura económica, después Pastrana con temas de cómo es que se llama exportación, Santos con temas de que le dejaban el boom del oro y todo lo que estamos sufriendo ahora por la explotación ilegal de minas, pues ahora Duque con Frankie, bueno, eso es. Pero pues al punto era que yo les iba a hablar del tema ambiental, que me estoy como desviando, era de que en mi colegio, pues el último año, eso fue en el 11, eso fue por ahí como el 98, 99, sí hicimos campañas de reciclaje y el que más reciclaba por salón le daban un premio y bueno, y cosas así.
hacía jornadas de cómo es que llama, si era la feria científica, algo así, pero eran unos proyectos muy básicos, no como hoy en día, pues ya con mi hijo sí ya, por ejemplo, le han puesto es que a sembrar árboles, que tiene que sembrar un árbol, que lo de los animales, y él también el tema de las cátedras y todo eso, le están metiendo, le hace mucho tema del tema de la educación ambiental, y pues y también los medios de comunicación y lo que ellos ven, las caricaturas también, hoy en día también los están influenciando mucho en eso, en tema del control y del manejo ambiental. Sí, señor, es verdad, totalmente, totalmente. Ahora la educación está apuntando mucho a eso, muchachos, y no podemos ser ajenos a esa realidad. Entonces, ¿a qué apunta a veces temas de educación ambiental? Que uno ve mucho, y eso era lo que quería hablar, por ejemplo, lo que hablaba Mauricio, hay cosas muy puntuales, pero educación ambiental es transversal, pero se trabaja mucho temas de uso eficiente y ahorro del agua, que cómo reciclar aguas, el manejo de las aguas lluvias, que yo puedo recolectar agua lluvia para riego, para lavar pisos, ¿sí o no? Eso lo hemos escuchado mucho. Ayúdenme con una manito, por ejemplo, los que hayan escuchado ese tema. El de reciclaje de aguas. Profe, yo he escuchado el tema de reciclajes de agua, nada más en el conjunto residencial San Juan de la Sierra, que queda ahí arribita del Deogracias, no sé si lo conocen, ya con Sí. Providencia. Allí los baños, ellos tienen como unas tanquetas donde recogen las aguas lluvia, y esas aguas lluvia son las que van a los tanques de los sanitarios. Claro, mira. Esa es una de las formas de ayudar con el tema del cuidado del agua. Bueno, veo la manito levantada de Claudia. No sé si sea para participar o el ejercicio Sí, que está profe. haciendo. Ok, Claudia. Profe, Elena también. yo trabajo en el colegio salesiano. Y ahí en el colegio tienen unos tanques grandes donde siempre se recoge el agua lluvia y con eso es que se vacían todos o se utiliza para todos los baños del colegio, así se ahorra agua. Y con respecto a las clases y demás, sí tienen muy intensificado los proyectos ambientales. De hecho, con los muchachos de sexto en adelante siempre cada grupo los ponen a hacer proyectos y cosas. El colegio tiene huerta escolar, de hecho de ahí se cogen tomates y de todo un poco pues para utilizar ahí en el restaurante del colegio. Igualmente con las botellas recicladas se hacen unos canastos gigantes y en esos mismos se recogen más botellas recicladas, o sea, todos esos canastos van todas las botellas plásticas. Y no, el colegio se ha enfocado mucho en los últimos años en trabajar mucho en la parte ambiental, entonces se evita mucho imprimir hojas. En estos momentos casi todo se está digitalizando para evitar imprimir innecesariamente. Ahorro de papel. Ese también en términos empresariales lo han aplicado mucho. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, miren, muchachos, manejo de agua, manejo de residuos orgánicos. Que lo que cocinen, hay zonas, comunidades, barrios que hacen eso. Mira, hagamos abono. Todo lo orgánico lo recolectamos y con eso vamos y organizamos la huerta. ¿Sí? Y pasan de tener un terraplén a tener zonas muy organizadas. Y se vuelven como una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria aparte. Lo que les contaba yo en mi barrio, sembramos plátano, salió plátano, tenga plátano. Pensemos que una comunidad pobre, que no tenga mucho acceso a mercados, pues a grandes superficies, pero que hagan una actividad de ese tipo, que se les enseñe a sembrar y a recolectar y a compartir. Por eso hablamos que es una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, ahí vemos la importancia de la educación ambiental. En la UTP nada más está la huerta agroecológica Tapay Micuy,
Y esa huerta agroecológica es para que la gente vaya los sábados y mire cómo es el proceso de semillas, de manejo de acodos de punta, de almácigos, cómo se siembran X semillas, cómo se siembran palos de naranja, palos de mandarina, todo ese conocimiento. Ahora, no es el técnico, no. Ahí hay desde el técnico hasta el que tiene el saber ancestral. Y aquí los diálogos de saberes son muy importantes y por eso se le da la importancia a los saberes ancestrales. Y hay muchos saberes ancestrales, muchachos. Vea, hay cuentos que uno no cree y la verdad son así. No va a cogerme los limones en la tarde porque el palo está caloroso. ¿Quién no ha escuchado eso? Yo, mi abuelita Sí, era una profe, de claro. esas, que cuando estaba Bueno, ¿sí o no? Y vaya usted coja un limón por la tarde, se achila el palo y le sale taimado el limón. ¿Sí o no? Hay cosas de ese tipo. Claro, daña el palito. Hay cosas de ese tipo. Que la planta se siembra en menguante para que le crezca más bonita. Y cosas, Profe, o sea, pero eso es verdad. claro, Pues yo creo en bueno, eso, yo creo en la menguante y en la creciente. yo total. Y va a decir pues lo del Mi cabello, el abuelo, corte de mi, las mujeres. mi abuelo era que tenía el famoso maneque de Bristol, donde estaba todo lo de las fases lunares, y ellos tenían presente cuando se Ah, entraban. ese, sí, Ahí sí, está. así. Pero hay mujeres que dicen que solo se cortan el cabello en menguante, por ejemplo, que para que les Profe, y crezca eso más bonito. aplica, eso es verdad. Y Pues yo eso no sé, yo creo en aplica eso. total. La Entonces, viejita cree en eso. es verdad. O sea, es verdad. Y eso aplica demasiado, ¿sí? Y uno no puede desvirtuar. ¿Y por qué les comentaba ese tema? Porque uno como técnico a veces peca con desvirtuar tradicionalmente ha generado conocimiento. Y resulta que a veces eso también hace parte de lo integrativo. Y por eso es tan bella la educación ambiental, porque permite generar diálogos de saberes. Usted cuando se va para una huerta agroecológica o a una olla comunitaria, mucha gente dirá, qué cosa más mamerta, ¿qué es eso? Que es lo más hippie del mundo que he escuchado. Pero si uno lo coge por el lado que es y quiere ir a aprender, a escuchar a esas memorias vivas, eso es una cosa maravillosa. Yo tenía un docente en la universidad, Guillermo Castaño, a quien admiro y respeto. Ese profesor, pues obviamente él tiene su formación, pero es más lo que sabe por memoria histórica. Y es una eminencia en temas agroecológicos, en temas de desarrollo comunitario. Entonces, si ustedes hayan escuchado el Parque de los Genaros, él vive allá en esa zona, es una persona, es un teso, o sea, no tengo otra palabra más para decirlo, es un gran maestro y no solo educador, sino también maestro de vida, es una persona que es tan buen ser, es una nobleza de persona. Y trabaja todo este tema de la agroecología. Ahora, lo que ustedes decían, el reciclaje, la separación en la fuente, esto es otra cosa que se enseña mucho en educación ambiental. Eso es otra cosa que se enseña mucho en educación ambiental. Y ustedes saben que este año el esquema de reciclaje cambió, ¿cierto? Este es el nuevo esquema de reciclaje. Antes habían bolsas amarillas, azules, pero este es el nuevo esquema para que lo tengan en cuenta, muchachos. Blanco, verde y negro. Ya no se están utilizando otros tipos de recipientes para disposición final de residuos, por si tienen empresa, por si trabajan en establecimientos, tengan en cuenta que ya la forma de clasificar es esta. Blanco para plástico, cartón, vidrio, papel y metales. Para los orgánicos verdes, que son considerados como lo agrícola y lo de comida. Y ojo, aquí no se puede pensar que desechos agrícolas sea lo de agroquímicos, ¿sí? Porque esos sí están relacionados, a veces se rotulan o se ponen en bolsa roja, al igual que esta parte de COVID. Yo no estaba muy de acuerdo con este tema de no aprovecharles y poner todo ahí, ¿sí? Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones están contaminados con comina,
comida, papeles metalizados y residuos COVID-19, o sea, tapabocas, guantes y otros. Pero pues hay residuos especiales que deberían tener cierto tratamiento y que pues depende de las instituciones, por ejemplo, hospitales, bueno, y en las educativas que generan mayor proporción o cantidad deberían tener un tratamiento como residuos especiales. Pero igual, pues este es el que está vigente, el nuevo código de colores para que lo tengan en cuenta. Y el reciclaje, porque pues de alguna manera es lo que yo les decía ahorita. Si estamos enseñando a reciclar, muchachos, pues no solo que estamos introduciendo el chip ambiental dentro del modelo de educación, sino que también estamos demostrando que reciclando estamos reduciendo la cantidad de disposición final de residuos, por ende estamos dándole más vida útil a los rellenos sanitarios, que muy bonitos. ¿Ustedes qué piensan que qué va a pasar con las basuras de Pereira cuando la Julita se sature? Cuando se clausuren todas sus celdas. ¿A dónde vamos a echar los residuos? Y eso no es infinito, eso no es un hoyo negro, un agujero negro infinito. Eso tiene su vida útil y una perspectiva de caducidad. Entonces, pensemos en ese tipo de cosas y vemos la importancia de todo esto que estamos viendo hoy. Ahora, las empresas trabajan todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Ah, ¿qué es eso de responsabilidad social empresarial? Muchachos, pensar en todo lo que tiene que ver desarrollo sostenible en todas las actividades de la organización. Lo que decía la compañera del papel, eso aplica para todas las empresas. Y ya empiezan a comprender que el desarrollo no solo es económico, sino también hay que pensar en el desarrollo humano, en el desarrollo social. Entender el progreso desde otros puntos de vista. Dar lugar a la persona y por ende hay que capacitarla y educarla. Y hacen parte de los esfuerzos. Y eso sí que es difícil uno educar a las personas, profe, porque mire que, ejemplo, el tema de la facturación electrónica era para evitar impresión de papel. Y usted educar a alguien de no darle una factura, sino decirle a usted que le va a llegar al correo, es durísimo. No, es durísimo. Es muy duro, por ejemplo, pero mire que nosotros mismos, o sea, yo no entiendo la lógica de nosotros los seres humanos, porque usted se va para una grande superficie y allá usted la regla es que no le van a dar la factura impresa y usted lo acepta, pero usted se va por una empresa chiquita y si usted no le da la factura usted se enoja. Entonces me parece muy chistoso porque hay empresas que sí se rigen a la ley, no le dan la factura física, pero si usted se va por un negocio chiquito, la exige y eso, mejor dicho, pelea, porque eso me pasa donde yo trabajo. Nosotros tratamos de concientizar de que es que la factura es electrónica. No, eso es muy duro, es muy complejo, profe, de educar es muy difícil, es una tarea de constancia. Y es por lo mismo, Natalia, ese imaginario que tenemos, rico, grande, pobre, pequeño, es esa misma lógica que tenemos. Rico el que tiene, pobre el que no tiene, el que no demuestra. Entonces lo importante no termina siendo ser, sino aparentar. Tengo el supercarro a tantas cuotas, pero tengo el supercarro. Y a veces la vida funciona así. Y entonces somos duros con la pequeña empresa que apenas está comenzando y que le cuesta hasta sistematizar, porque ese software, créame que no es gratis. Y si lo da la DIAN es una complejidad también para uno comprenderlo y hay un esfuerzo y un desgaste. Pero como es pequeña empresa, entonces pierde como la figura institucional, no sé si me haga entender. Mientras como es grande superficie, no, me tengo que acoger a las políticas. Y es que una pequeña empresa no puede tener sus mismas políticas. Entonces es muy complicado, Natalia, lo comprendo. Para mí que la facturación electrónica la crearon más con el fin de apretar al comerciante que por ahorrar papeles. Pues en el lado de la parte de la tributación, pues claro, porque pues no va a haber evasión. Es más difícil controlar la evasión. Entonces ahí está el apretón, porque usted todo lo que facture, todo lo tiene que comparecer ante la entidad. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, muchachos, también debemos comprender esta visión desde la responsabilidad social empresarial, ¿sí? En la que hay esfuerzos compartidos, en que ya se habla de bienestar, de calidad de vida, se habla de un modelo de desarrollo a escala humana para pensar en ese equilibrio que implica la sostenibilidad económica, social y cultural y bueno, y todo lo que tiene que ver ecológicamente
Y también desde unos principios de justicia, qué es lo justo, qué no es lo justo, ahí entra el derecho ambiental, todo lo que vimos, lo normativo anterior de la tutoría anterior. Entonces, muchachos, miremos cómo todo se relaciona. Y ese cuento de que hay que entender el todo, con cada parte, con cada complemento, con cada aspecto que lo integra, sí, no es cuento. Hace parte de la vida misma. Nosotros como seres humanos decimos que somos los individuos, pero resulta que si un médico tenemos una enfermedad, nos va a ver mecanicistamente, parte por parte. Ah, sí, él tiene un problema en el pulmón. Ah, sí, él tiene un problema en el corazón. Y seguimos siendo los mismos individuos. Entonces, ahí está un gran ejemplo de lo que el todo es. Un todo tiene sus partes y hay que comprender sus partes para comprender ese todo. Ahora, el modelo de desarrollo humano sostenible se fundamenta en 3 pilares básicos: socialmente equitativo, económicamente viable para la humanidad, ética y responsabilidad en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Fundamental. Por ende, la educación ambiental, tanto en lo institucional como también lo formal o no formal, debe aplicar a esos 3 pilares. Preguntas, muchachos, que vi que ya se me acabó el tiempo. O aportes. Este tiempo ya es para ustedes. Profe, no, a mí siempre me han gustado mucho las clases y cada día como que, bueno, afianza uno más el poco conocimiento que uno pues tiene con relación al tema, ¿cierto? Pero cada día uno enriquece un poquitico más el tema. Muchas gracias por habernos tocado pues una clase como esta. Gracias a usted, profe. No, con todo el gusto y el cariño en el caso. De verdad que sí. Bueno, y no olvidar esta parte que es tan importante, la ética empresarial. Esa sí me parece que es sumamente necesaria. Entender que las organizaciones no son algo aislado, como lo hablábamos empezando la clase, ¿sí? Y que hay una plataforma estratégica a la cual debe apuntarle también ese principio de educación ambiental, construyendo principios, valores, normas, reflejando una gran cultura y demostrando que nuestros trabajadores están calificados y fundamentados para cumplir también ambientalmente responsable, ¿sí? Entonces, muchachos, no siendo más, les agradezco a ustedes como siempre por este espacio que para mí también es igual de enriquecedor como espero que también lo sea para ustedes. Les deseo una buena noche, que descansen, que mañana tengan un excelente día y que todos los días le peguen una pela a la felicidad, la armonía y la tranquilidad. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Muchísimas gracias por todo. Gracias, profe. Feliz noche. Con todo el gusto nos vemos, muchachos. Que descansen. Profe, feliz noche. Igualmente, profe, feliz noche. Feliz noche, profe. Feliz noche, que descansen. Luego.